¿Alguna vez has sentido que el enojo se apodera de ti, llevándote a decir o hacer cosas que jamás imaginaste y de las que luego te arrepientes profundamente? ¿Te has preguntado cómo encontrar una verdadera paz en medio del caos emocional que parece arrollarte? Hoy te invito a descubrir una solución transformadora. En este video exploraremos juntos cómo la palabra de Dios puede ser esa luz que necesitas para liberarte de la ira, cultivar la paciencia y abrazar una paz genuina que solo Él puede ofrecer. Descubriremos pasajes bíblicos llenos de poder que te enseñarán a manejar tus emociones de manera saludable y espiritual. Prepárate para aprender cómo convertir la ira en paz interior y fortalecer tus relaciones con los demás y, sobre todo, con Dios. Hoy te animo a dar ese primer paso hacia una vida transformada, libre de la carga de la ira y llena de una paz que nutre tu corazón. Deja tu compromiso en los comentarios diciendo: estoy listo para dejar atrás mi ira, ser más paciente y abrazar la paz de Dios. Al rendirte al poder sanador de Dios, comenzarás a sentir una paz verdadera, profunda, la clase de paz que solo Él puede darte. Este es tu momento para sanar y conectar más profundamente con los demás y con Dios. En este video te guiaré paso a paso para liberarte del enojo y encontrar una paz interior duradera que mejorará tus relaciones y tu conexión con Dios. Quédate hasta el final, porque lo que veremos podría ser el cambio que necesitas para vivir una vida más plena y pacífica. Y si quieres seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente, suscríbete al canal. Así no te perderás ningún contenido que te ayude a caminar hacia una vida llena de paz y propósito. Todos hemos sentido ese calor que sube rápidamente por el pecho, esa sensación de enojo que parece tomar el control de nuestro cuerpo y mente. En esos momentos es fácil decir o hacer cosas que más tarde lamentamos. Pero, ¿qué tal si hubiera una manera de sentir ira sin que ésta nos lleve por el mal camino? La Biblia nos ofrece una respuesta clara en Efesios 4:26 a 27. Enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Este versículo tiene una enseñanza tan simple como poderosa. Nos dice que no está mal sentir enojo. De hecho, es una emoción humana y natural. Lo importante es cómo reaccionamos cuando lo sentimos. Pero, ¿qué significa realmente? Vamos a profundizar y descubrir cómo esta guía práctica puede transformar nuestras vidas. El versículo comienza con una declaración que puede sorprendernos. Enójense, pero no pequen. Espera, ¿Dios nos está diciendo que está bien enojarse? Exactamente. Dios no nos pide que seamos robots sin emociones. Él sabe que somos humanos y que en algún momento la ira va a aparecer en nuestra vida. El problema no es sentir enojo, sino lo que hacemos cuando lo sentimos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente en medio de una discusión, diciendo algo hiriente o tomando una mala decisión? La ira tiene el poder de nublar nuestra mente y llevarnos a actuar de formas que no representan lo mejor de nosotros. Sin embargo, la clave está en no dejar que esa emoción nos controle. ¿Por qué es tan importante resolver el enojo antes de que el día termine? Porque cuanto más tiempo guardamos ese sentimiento, más daño hace. Alimentar la ira solo crea resentimiento, y eso puede afectar no solo nuestras relaciones, sino también nuestra paz interior. En lugar de quedarnos con ese malestar, Efesios 4:26 a 27 nos invita a solucionar los conflictos, pedir perdón si es necesario y buscar la paz antes de dormir.
Cuando dejamos que la ira permanezca en nosotros, abrimos la puerta a actitudes y pensamientos que nos alejan de la voluntad de Dios. Es en esos momentos de enojo acumulado cuando podemos caer en la tentación de decir palabras hirientes, buscar venganza o actuar de maneras que luego lamentamos. El enemigo se alimenta de nuestro enojo mal gestionado. Nos susurra al oído, haciéndonos pensar que tenemos razón en mantener ese resentimiento, que merecemos devolver el daño que nos han hecho. Pero cuando elegimos soltar la ira, cerramos esa puerta al enemigo y dejamos que la paz de Dios guíe nuestras acciones. Cuando sientas enojo, no lo ignores ni lo reprimas. Es una señal de que algo te afecta y es importante reconocerlo. No está mal sentirse enojado. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para respirar y calmarte. A veces, solo necesitamos unos minutos para pensar con claridad. Si el enojo está relacionado con alguien más, en lugar de gritar o atacar, intenta expresar cómo te sientes con calma. Di lo que necesitas decir, pero hazlo con respeto. Haz lo posible por solucionar cualquier conflicto antes de que termine el día. Pide perdón si es necesario y busca la paz en tu corazón antes de descansar. Cuando sientas que el enojo te está controlando, lleva esa carga a Dios en oración. Pídele que te ayude a soltar el enojo y a llenarte de su paz. Efesios 4, 26 a 27. No nos llama a ser perfectos, sino a ser conscientes. Nos recuerda que sentir enojo no es el problema. El problema surge cuando dejamos que esa emoción se quede en nuestro corazón y afecte nuestras acciones. Al aprender a manejar nuestra ira de manera saludable, no solo experimentamos más paz en nuestra vida, sino que también fortalecemos nuestras relaciones con los demás y con Dios. Quédate y conoce lo que Jesús enseña en el siguiente versículo, una verdad poderosa sobre la fe y el perdón. ¿Alguna vez te has arrepentido de algo que dijiste en un momento de ira? Tal vez fue un comentario impulsivo que lastimó a alguien que amas, o una respuesta dura que terminó empeorando una situación. Todos hemos pasado por esos momentos en los que nuestras emociones nos ganan y antes de darnos cuenta, hemos dicho algo que quisiéramos poder borrar. Afortunadamente, la Biblia tiene una enseñanza profunda sobre cómo manejar estos momentos. En Santiago 1, 19 a 20 se nos da un consejo directo y sabio. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Este versículo es más que un recordatorio. Es una fórmula para una vida más tranquila, sabia y pacífica. Vamos a desglosarlo y ver cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones y a encontrar paz en nuestro día a día. ¿Cuántas veces, en medio de una discusión, en lugar de escuchar realmente lo que la otra persona está diciendo, estamos preparando nuestra respuesta en la cabeza? Nos enfocamos tanto en tener la razón que dejamos de prestar atención a lo que el otro intenta expresar. Sin embargo, Santiago nos dice que el primer paso para evitar el conflicto es estar listos para escuchar. Escuchar activamente significa detenernos, darle espacio a la otra persona para expresarse y tratar de entender su perspectiva, en lugar de simplemente esperar a que terminen para lanzar nuestra opinión. Cuando nos tomamos el tiempo para escuchar, desactivamos el enojo antes de que crezca y abrimos una puerta para la empatía y la comprensión. Piensa en esas veces que alguien realmente te ha escuchado sin interrumpir. ¿Cómo te hizo sentir? Esa es la clase de paz que podemos ofrecer a los demás cuando priorizamos la escucha.
Es fácil hablar rápido cuando estamos emocionados o molestos. Las palabras salen de nuestra boca antes de que nuestro cerebro tenga tiempo de procesarlas. Y una vez que salen, no hay vuelta atrás. Pero Santiago nos enseña que debemos ser lentos para hablar. Esto no significa que nunca debamos expresarnos, sino que debemos ser conscientes de nuestras palabras. Tomarse un momento antes de responder puede marcar la diferencia entre una discusión que escala o una conversación que construye puentes. A veces, solo una pausa de unos segundos para pensar antes de hablar es suficiente para evitar decir algo de lo que luego nos arrepentiríamos. ¿Alguna vez te ha pasado que dijiste algo impulsivamente y luego te diste cuenta de que lo habías malinterpretado todo? Esa pausa para reflexionar podría haber cambiado el resultado de la conversación. Las palabras tienen un poder inmenso y usar ese poder con sabiduría es esencial para vivir en paz con los demás. La ira puede surgir en un segundo. Una mala palabra, una crítica o simplemente un mal día puede desencadenar una reacción que parece fuera de nuestro control. Pero Santiago nos desafía a ser lentos para enojarnos. Aquí no se nos pide que nunca nos enojemos. Recordemos que la ira es una emoción humana, sino que aprendamos a no dejarnos dominar por ella. El enojo es una respuesta emocional que a menudo está relacionada con el orgullo o la frustración, pero el problema no es sentir ira, sino cómo la manejamos. Ser lento para enojarse implica aprender a reconocer esos momentos cuando la ira comienza a surgir y dar un paso atrás antes de reaccionar. ¿Qué tal si, en lugar de estallar, eliges respirar profundamente, orar o reflexionar antes de actuar? Este es quizás el punto más importante de todo. Santiago nos recuerda que la ira, cuando no está controlada, no produce nada bueno. Al contrario, nos aleja de la vida justa que Dios quiere para nosotros. La ira descontrolada puede destruir relaciones, dañar nuestra paz interior y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido consumido por la ira y luego, después de que todo pasó, te diste cuenta de que no valía la pena? Eso es exactamente de lo que Santiago está hablando. Dios desea que vivamos vidas de amor, paciencia y paz, y la ira incontrolada es un obstáculo para lograr esa vida. Te invito a seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y sabiduría. No solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer y caminar de la mano de Dios. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta jornada de fe, esperanza y sabiduría. No solo recibirás contenido que enriquecerá tu vida, sino que también serás parte de una comunidad que busca crecer y caminar de la mano de Dios. Aquí hay algunas formas prácticas de poner en acción este poderoso versículo. La próxima vez que estés en una conversación difícil, en lugar de saltar a la defensa, intenta escuchar completamente antes de responder. Te sorprenderá lo mucho que puede cambiar el tono de la conversación cuando realmente prestas atención. Practica la pausa. Cuando sientas que tus emociones están subiendo, tómate un momento antes de hablar. Incluso puedes practicar técnicas de respiración o contar hasta 5 antes de responder. Busca la raíz de tu ira. Pregúntate, ¿por qué me estoy enojando realmente? A veces, lo que nos enoja en el momento no es la verdadera causa de nuestra ira. Reflexionar sobre esto puede ayudarte a manejar mejor tus emociones. Ora por paciencia.
Pídele a Dios que te ayude a ser más paciente y a controlar tus emociones. La paz que Él ofrece es más poderosa que cualquier impulso emocional. Santiago 1, 19-20 es una guía práctica y sabia para todos nosotros. Nos recuerda que controlar nuestras emociones y palabras no solo mejora nuestras relaciones con los demás, sino que también nos acerca más a la vida justa que Dios quiere para nosotros. Aprender a escuchar, hablar con sabiduría y controlar nuestra ira no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. Todos hemos estado ahí, ese momento en el que el enojo parece apoderarse de nosotros y antes de que podamos pensar con claridad, ya hemos dicho o hecho algo de lo que nos arrepentimos. En esos instantes parece que nuestra ira nos controla en lugar de nosotros controlarla. Pero hay una enseñanza muy valiosa en la Biblia que nos invita a actuar de manera diferente. Proverbios 29:11 nos dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Este versículo tiene una verdad profunda y al mismo tiempo una lección sencilla, pero poderosa. Nos muestra que la diferencia entre una persona sabia y una persona necia no está en si sienten o no ira, sino en cómo eligen manejar esa emoción. Vamos a profundizar en este versículo y descubrir cómo podemos aprender a dominar nuestra ira y así vivir con más paz y sabiduría. Todos hemos conocido a alguien que, ante el más mínimo inconveniente, explota sin pensar en las consecuencias. Tal vez, en algún momento, nosotros mismos hemos sido esa persona. La ira es una emoción natural, pero Proverbios 29:11 nos advierte sobre la trampa de darle rienda suelta. ¿Qué significa dar rienda suelta a la ira? Significa actuar sin freno, sin detenernos a pensar en lo que estamos haciendo o diciendo. Es dejar que la emoción tome el control y guíe nuestras decisiones. En esos momentos, nuestras palabras pueden ser cortantes y nuestras acciones pueden ser destructivas. Y aunque tal vez nos sintamos bien descargando esa energía en el momento, lo cierto es que poco después solemos arrepentirnos. La ira descontrolada puede destruir relaciones, causar conflictos innecesarios y, peor aún, dejarnos con una sensación de vacío. La verdad es que cuando permitimos que la ira nos domine, no solo estamos lastimando a los demás, sino también a nosotros mismos. El versículo nos ofrece una alternativa. El sabio, en lugar de dejarse llevar por su enojo, sabe dominarla. Esto no significa que las personas sabias nunca se enojen, sino que han aprendido a controlar esa emoción, a no dejar que defina sus palabras o acciones. Dominar la ira no es reprimirla o ignorarla. Es reconocer que está ahí, pero elegir no actuar desde el calor del momento. Una persona sabia se detiene, respira y reflexiona antes de reaccionar. Sabe que la ira puede nublar el juicio y que es mejor actuar con calma y claridad. Piensa en una discusión reciente en la que te hayas enojado. ¿Qué habría pasado si hubieras tomado unos segundos para calmarte antes de responder? Probablemente las cosas habrían salido muy diferente. Controlar la ira no es fácil, pero es una de las mejores maneras de evitar conflictos innecesarios y mantener la paz, tanto en nuestras relaciones como en nuestro interior. El verdadero poder no está en desatar nuestra ira, sino en tener la paciencia y la sabiduría para contenerla. A veces, lo más valiente que podemos hacer es quedarnos en silencio por un momento, respirar profundamente y pensar antes de actuar. Esa pausa puede cambiar el curso de una conversación, de una relación e incluso de nuestra vida.
Cuando elegimos no dar rienda suelta a la ira, estamos eligiendo la paz, estamos mostrando respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Estamos decidiendo actuar con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad. Aquí te dejo algunas formas prácticas de cómo podemos aprender a dominar nuestra ira y actuar con sabiduría. Reconoce el momento de ira. No ignores el hecho de que te sientes enojado. El primer paso para controlar la ira es reconocerla. Cuando te sientas enfadado, date cuenta de que esa emoción está ahí, pero no tienes que dejar que te controle. Tómate una pausa. Antes de hablar o actuar, haz una pausa. Cuenta hasta 5, respira profundo y pregúntate si lo que estás a punto de decir o hacer es lo correcto. Piensa en las consecuencias. Antes de dejar que la ira se desate, piensa en cómo afectará a la persona que tienes enfrente, a tu relación con ellos y a ti mismo. ¿Vale la pena dejar que una emoción momentánea cause un daño duradero? Ora por sabiduría y paciencia. Pídele a Dios que te ayude a tener la sabiduría para controlar tu ira. A veces necesitamos más que fuerza de voluntad. Necesitamos la ayuda divina para mantener la calma y actuar con sabiduría. Encuentra maneras saludables de liberar la ira. Dominar la ira no significa reprimirla. Encuentra formas constructivas de liberar esa energía. Hablar con alguien de confianza, hacer ejercicio o simplemente escribir lo que sientes en un diario pueden ser formas útiles de procesar esa emoción sin hacer daño a nadie. Proverbios 29:11 nos recuerda que la verdadera sabiduría está en cómo manejamos nuestras emociones, especialmente las más intensas como la ira. No es fácil dominar el enojo, pero cada vez que lo hacemos, estamos tomando una decisión sabia que nos acerca a la paz interior y a relaciones más saludables. Antes de continuar, si alguna vez has dudado de quién eres en Cristo, lo que viene a continuación podría cambiar tu vida. Lo que estás a punto de escuchar te dará una claridad y seguridad que muchos buscan toda su vida. Así que no te vayas, porque el próximo punto es algo que necesitas escuchar para vivir con la confianza de que eres verdaderamente un hijo de Dios. Todos hemos tenido esos días en los que el enojo, la frustración o la tensión se apoderan de nosotros. Quizás alguien te hizo un mal comentario, tuviste un mal día en el trabajo o simplemente te sientes abrumado. En esos momentos es fácil dejarnos llevar por la ira, las palabras hirientes o los pensamientos negativos. Pero en Colosenses 3:8 encontramos una invitación a soltar esas emociones destructivas y vivir de una manera más libre y en paz. El versículo nos dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Este versículo es un llamado claro y directo a dejar atrás las emociones y actitudes que nos dañan a nosotros mismos y a los demás. Nos invita a transformar nuestra forma de vivir, a abandonar lo que nos hace daño y abrazar una vida de paz y armonía. Vamos a explorar más a fondo qué significa este pasaje y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas diarias. Es normal sentir enojo de vez en cuando. Todos experimentamos situaciones que nos frustran o nos hacen sentir mal. Sin embargo, el problema surge cuando dejamos que ese enojo se convierta en una constante en nuestras vidas. Colosenses 3:8 nos invita a abandonar la ira, a dejarla atrás. La ira prolongada y no controlada puede ser como una llama que consume todo a su paso. Daña nuestras relaciones, afecta nuestra salud mental y física y nos aleja de la paz que Dios desea para nosotros. Mantener la ira dentro de nosotros
no solo nos lastima, sino que también nos impide experimentar la plenitud de una vida llena de amor y perdón. Este versículo nos desafía a soltar esa carga. Abandonar la ira no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Significa que elegimos la paz por encima de la venganza, la calma por encima del conflicto. Significa que no permitimos que la ira nos controle, sino que nosotros la controlamos. ¿Cuántas veces hemos dicho algo de lo que luego nos arrepentimos? Las palabras tienen un poder increíble. Pueden construir o destruir, sanar o herir. Colosenses 3:8. También nos llama a abandonar la malicia y las calumnias, es decir, las palabras que dañan a los demás. Cuando estamos enojados, es fácil caer en el hábito de hablar mal de otros, de criticar o incluso de difundir rumores. Pero el daño que causamos con nuestras palabras no solo afecta a los demás, sino que también afecta nuestro propio bienestar. Cuando sembramos negatividad con nuestras palabras, estamos llenando nuestro corazón de resentimiento. Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar, para sanar, para bendecir. Al dejar atrás la malicia y las palabras hirientes, abrimos espacio para el amor, la compasión y la comprensión en nuestras vidas. A veces, cuando estamos enojados o frustrados, es fácil caer en el uso del lenguaje obsceno o grosero. Sin embargo, este tipo de palabras no solo afectan a quienes nos rodean, sino que también reflejan lo que hay en nuestro corazón. Colosenses 3:8. Nos recuerda que nuestras palabras deben ser un reflejo de la nueva vida que tenemos en Cristo. El lenguaje que usamos importa. Puede parecer algo sin importancia, pero nuestras palabras reflejan nuestro estado emocional y espiritual. Si queremos vivir una vida de paz, respeto y amor, nuestras palabras deben alinearse con esos valores. Aquí te comparto algunas formas prácticas en las que podemos vivir este versículo. Haz una pausa antes de reaccionar. Cuando sientas que la ira está comenzando a surgir, tómate un momento para respirar y reflexionar antes de hablar o actuar. Esta pequeña pausa puede hacer toda la diferencia. Reflexiona sobre tus palabras. Pregúntate si las palabras que estás a punto de decir van a construir o destruir. Si son palabras hirientes o maliciosas, elige el silencio o busca una manera de expresarte con respeto y amor. Pide ayuda en oración. No siempre es fácil abandonar la ira o controlar nuestras palabras. Pídele a Dios que te ayude a tener un corazón más lleno de paz y a usar tus palabras para edificar, no para destruir. Colosenses 3:8 nos invita a vivir de una manera diferente, a soltar todo aquello que nos impide vivir plenamente. Nos llama a abandonar la ira, las palabras hirientes y el lenguaje destructivo para que podamos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. No es fácil, pero al hacer este esfuerzo estamos caminando hacia una vida más plena y saludable, una vida que refleja el amor y la paz que Dios desea para nosotros. Cada vez que elegimos dejar atrás la ira, estamos abriendo las puertas a la transformación, al crecimiento espiritual y a relaciones más profundas y amorosas. Todos hemos pasado por esos momentos en los que el enojo parece apoderarse de nuestras palabras, nuestras acciones y hasta de nuestros pensamientos. Pero la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, una invitación a dejar ir ese enojo antes de que nos haga daño. En Salmo 37:8 encontramos un consejo profundo y lleno de sabiduría. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Este versículo es un llamado a soltar una de las emociones más destructivas, la ira.
nos recuerda que la ira no solo nos aleja de la paz, sino que también nos empuja a tomar decisiones y a actuar de maneras que pueden tener consecuencias dolorosas. Vamos a profundizar en este mensaje y descubrir cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas diarias para vivir con más paz y equilibrio emocional. La primera parte del versículo nos dice claramente: deja la ira. Esta instrucción parece sencilla, pero en realidad es un gran desafío. Cuando estamos enojados, es fácil aferrarse a esa emoción. Sentimos que al sostener nuestra ira estamos protegiéndonos o haciendo justicia, pero la verdad es que mantener la ira solo nos hace daño. La ira es una carga pesada. Cuando la llevamos dentro, nos roba la paz, afecta nuestras relaciones y puede incluso dañar nuestra salud. El Salmo 37:8 nos invita a soltar esa carga. Dejar ir la ira no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de liberación, de elegir el perdón, la calma y la paz sobre el resentimiento y el enojo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que la ira solo empeora una situación? Al soltarla, no solo proteges tu bienestar emocional, sino que también permites que las relaciones florezcan y que las tensiones se disuelvan. La segunda parte del versículo dice: abandona el furor. El furor es esa ira intensa, descontrolada, que puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. El salmista nos insta a no dejarnos llevar por ese tipo de enojo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos es fácil perder de vista lo que realmente importa. El furor nos ciega, nos hace pensar solo en el presente, en esa chispa de enojo que sentimos en el momento, y nos impide ver el panorama completo. Abandonar el furor significa que en lugar de reaccionar impulsivamente, elegimos la calma, la reflexión y el control sobre nuestras emociones. Cuando optamos por la paz en lugar de la furia, estamos tomando una decisión consciente de no permitir que nuestras emociones nos controlen. Estamos eligiendo la sabiduría y la madurez emocional, lo que nos lleva a una vida más equilibrada y feliz. El Salmo termina con una advertencia importante: no te irrites, solo harías lo malo. Este es un recordatorio de lo que puede suceder cuando dejamos que la ira nos controle. Las decisiones impulsadas por el enojo rara vez llevan a algo bueno. De hecho, a menudo resultan en palabras hirientes, acciones precipitadas o rupturas en nuestras relaciones. Cuando nos dejamos llevar por la ira, corremos el riesgo de alejarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La ira descontrolada nos puede hacer actuar de maneras que lamentaremos más tarde. Las palabras que decimos en un momento de furia pueden dejar cicatrices duraderas, y las decisiones tomadas con ira pueden traer consecuencias que desearíamos poder deshacer. Dios nos llama a la paz, a la paciencia y al autocontrol. Cuando elegimos no irritarnos, estamos eligiendo alinearnos con el plan de Dios para nuestras vidas, una vida de amor, perdón y armonía con los demás. Aquí te comparto algunas maneras en las que podemos poner en práctica esta valiosa enseñanza. Cuando sientas que la ira está comenzando a apoderarse de ti, tómate unos segundos para respirar y calmarte. Esta pausa puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta sabia. Antes de actuar desde la ira, pregúntate: ¿qué pasará si digo o hago esto? ¿Vale la pena lastimar a alguien o dañar una relación por este momento de enojo? A veces necesitamos liberar nuestras emociones, pero eso no significa desquitarnos con los demás. Encuentra formas saludables de desahogar tu enojo, como hacer ejercicio, escribir lo que sientes o hablar con alguien de confianza.
Pídele a Dios que te ayude a dejar la ira, a encontrar calma en medio del conflicto y a actuar con sabiduría y amor en todas las situaciones. Una de las razones por las que mantenemos la ira es porque no queremos perdonar. Pero cuando elegimos perdonar, estamos soltando una carga que solo nos pesa a nosotros. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para vivir en paz. El Salmo 37:8 es un llamado a vivir una vida libre de la ira y el furor que nos esclavizan. Al soltar esas emociones destructivas, estamos abriendo la puerta a la paz, la libertad y la armonía en nuestras relaciones. No es fácil, pero cada vez que elegimos la paz sobre la ira, estamos construyendo una vida más plena y significativa. Vivimos en un mundo que a menudo valora la fuerza física, el éxito rápido y el poder sobre los demás. Pero la Biblia nos presenta una perspectiva muy diferente sobre lo que significa ser verdaderamente fuerte. En Proverbios 16:32 encontramos una enseñanza profunda que desafía nuestra manera de ver el poder. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Este versículo nos invita a reevaluar nuestras ideas sobre el éxito y el poder. Nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en la fuerza bruta o en las victorias externas, sino en la capacidad de controlar nuestras emociones y ser pacientes en situaciones difíciles. Vamos a explorar cómo esta enseñanza puede transformar nuestra vida y ayudarnos a encontrar una paz y un equilibrio más profundos. Mejor es ser paciente que poderoso. La fuerza de la paciencia. En nuestra cultura, a menudo se asocia el poder con la capacidad de imponerse sobre los demás o de lograr lo que uno quiere rápidamente. Sin embargo, Proverbios 16:32 nos ofrece una visión muy diferente. Nos dice que ser paciente es más valioso que ser poderoso. ¿Por qué es esto así? Porque la paciencia requiere una fortaleza interna que muchas veces no es visible a simple vista, pero que tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Ser paciente significa ser capaz de esperar sin frustrarse, de soportar las dificultades sin rendirse y de manejar el estrés sin perder la calma. Piensa en esos momentos en los que has querido reaccionar impulsivamente, pero elegiste esperar. Ese control es una señal de verdadera fuerza. Cualquiera puede estallar en ira o actuar sin pensar, pero se necesita una fortaleza mucho mayor para mantenerse calmado y actuar con sabiduría en momentos de presión. El segundo mensaje de este versículo es igual de poderoso. Tener control propio es más valioso que conquistar una ciudad. ¿Qué significa esto? En tiempos antiguos, conquistar una ciudad era un símbolo máximo de poder y éxito. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay una conquista aún más importante: la conquista de nosotros mismos. El autocontrol es una de las cualidades más desafiantes, pero también una de las más recompensantes. No se trata solo de controlar lo que decimos o hacemos, sino también de manejar nuestras emociones, pensamientos y reacciones. Tener autocontrol significa ser dueños de nosotros mismos, en lugar de ser esclavos de nuestras emociones o impulsos. Cuando somos capaces de controlar nuestras reacciones, evitamos muchos problemas y conflictos. Piensa en cuántas veces las situaciones empeoran simplemente porque alguien no pudo controlar su ira, su frustración o su ansiedad. El autocontrol nos permite mantener la paz en nuestras relaciones, tomar decisiones más sabias y, sobre todo, vivir con más calma interior. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí te comparto algunas maneras en las que podemos cultivar la paciencia y el autocontrol.
siguiendo el consejo de Proverbios 16:32. Tómate un respiro antes de reaccionar. Cuando te encuentres en una situación que te genera enojo o frustración, date un momento para respirar antes de responder. Esta pausa puede ayudarte a ganar control sobre tus emociones y actuar de manera más sabia. Sé consciente de tus emociones. El autocontrol comienza con la conciencia. Aprende a reconocer cuando tus emociones comienzan a salirse de control. Al ser consciente de ellas, puedes tomar medidas para manejarlas antes de que te dominen. Ora por autocontrol y paciencia. A veces necesitamos la ayuda de Dios para mantenernos calmados y pacientes en medio de situaciones difíciles. Pídele a Dios que te dé la fortaleza para controlar tus emociones y actuar con sabiduría. A menudo buscamos victorias externas, lograr una meta, superar a los demás o ganar en alguna competencia. Pero Proverbios 16:32 nos recuerda que la victoria más importante es la que logramos sobre nosotros mismos. El autocontrol y la paciencia nos permiten vivir en paz, tomar decisiones más sabias y mantener nuestras relaciones saludables. No siempre es fácil controlar nuestras emociones, especialmente en momentos de tensión. Es un desafío, pero al aprender a dominar nuestras emociones en lugar de permitir que ellas nos dominen, encontramos una fortaleza interior que no depende de circunstancias externas. Proverbios 16:32 nos invita a reconsiderar qué significa ser verdaderamente fuerte. La paciencia y el autocontrol, aunque a menudo invisibles, son más valiosos que cualquier tipo de poder o conquista externa. Al cultivar estas cualidades, no solo vivimos con más paz, sino que también nos acercamos más a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación que te provoque ira o frustración, recuerda este versículo. La verdadera fortaleza está en la paciencia, en el autocontrol y en la capacidad de manejar nuestras emociones con sabiduría. Cada vez que elijas la paciencia sobre la reacción impulsiva, estarás conquistando algo mucho más importante que una ciudad. Estarás conquistando tu propio corazón. La vida está llena de momentos en los que nos sentimos lastimados, ofendidos o traicionados. En esos momentos es natural sentir el deseo de vengarnos o de hacer justicia por nuestra cuenta. Sin embargo, en Romanos 12:19, la Biblia nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre cómo manejar estos sentimientos de injusticia y venganza. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo nos desafía a renunciar al impulso de vengarnos y, en su lugar, confiar en la justicia de Dios. Nos recuerda que, aunque el deseo de devolver el daño pueda parecer justificado en el momento, dejar que Dios se encargue es la verdadera fuente de paz y libertad emocional. Vamos a profundizar en este mensaje y ver cómo puede transformar nuestra forma de responder al dolor y la injusticia. Cuando alguien nos hace daño, es tentador querer devolver el golpe. A menudo pensamos que si nos vengamos, de alguna manera nos sentiremos mejor o más equilibrados. Sin embargo, lo que muchas veces ocurre es que, en lugar de traer paz, la venganza solo alimenta más odio y conflicto. Romanos 12:19 nos dice claramente: no tomen venganza. Esto no significa que lo que nos han hecho está bien o que debemos ignorar la injusticia. Pero lo que el versículo nos enseña es que devolver mal por mal no soluciona nada. De hecho, la venganza solo prolonga el ciclo de dolor y resentimiento, haciendo que las heridas se mantengan abiertas.
Cuando elegimos la venganza, en realidad estamos atrapándonos a nosotros mismos en una espiral de amargura. El deseo de hacer justicia por nuestras propias manos puede consumirnos, robándonos la paz y el bienestar. En lugar de sanar, nos quedamos atrapados en el dolor. El segundo mensaje clave de este versículo es: dejen el castigo en las manos de Dios. Este es un llamado a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, se encargará de hacer lo correcto. Esto no significa que las personas que nos han lastimado se saldrán con la suya, sino que Dios es quien tiene el poder y el conocimiento para aplicar una justicia verdadera y justa. A veces, la justicia de Dios no es inmediata o visible para nosotros. Puede ser difícil confiar en que Dios hará lo correcto, especialmente cuando el dolor que hemos sufrido es profundo. Pero cuando soltamos el deseo de venganza y dejamos el castigo en manos de Dios, liberamos nuestro corazón de la carga de llevar ese dolor por nuestra cuenta. Este acto de confianza nos permite soltar el peso del resentimiento y encontrar paz en la certeza de que Dios ve todo y en su tiempo traerá justicia. Al entregarle a Dios nuestro dolor, encontramos una libertad que la venganza nunca podría darnos. El versículo termina con una declaración poderosa. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios nos asegura que Él es quien se encargará de hacer justicia. No nos corresponde a nosotros vengarnos, porque solo Dios conoce los corazones de las personas y entiende completamente lo que ha sucedido. Cuando intentamos tomar la justicia en nuestras manos, a menudo lo hacemos desde una perspectiva limitada, basándonos en nuestras emociones y en lo que creemos que es justo en el momento. Pero Dios ve más allá de nuestras emociones y circunstancias. Su justicia es perfecta, porque Él conoce tanto nuestras heridas como las motivaciones y debilidades de quienes nos han lastimado. Dejar que Dios sea el juez no solo es un acto de fe, sino también una forma de liberar nuestro corazón de la carga del rencor. Al confiar en que Dios hará lo correcto, podemos avanzar en nuestras vidas sin estar atados al pasado o al dolor que otros nos han causado. Elige soltar el deseo de venganza. Cuando sientas el impulso de vengarte, haz una pausa y recuerda que devolver mal por mal solo prolonga el conflicto. Elige, en cambio, soltar ese deseo y confiar en Dios. Ora por las personas que te han lastimado. Puede parecer imposible, pero orar por aquellos que nos han hecho daño es una de las maneras más poderosas de liberar nuestro corazón del resentimiento. Pídele a Dios que te ayude a perdonar y que actúe en la vida de esas personas. Confía en la justicia de Dios. Puede que no veas una solución inmediata o una reparación visible, pero confía en que Dios tiene un plan y que Él traerá justicia en su tiempo. Deja que Él se encargue de la situación. Busca la paz en lugar del conflicto. En lugar de buscar venganza, busca la paz. Esto no significa que debas ignorar el daño o quedarte callado, sino que puedes elegir resolver los conflictos de manera pacífica, dejando que Dios guíe tus acciones. Perdona no porque lo merezcan, sino porque tú mereces paz. El perdón no es sobre justificar lo que te hicieron, sino sobre liberar tu propio corazón del veneno del rencor. Perdona para que tú puedas vivir en paz, no porque la otra persona lo merezca. Romanos 12:19 es un llamado a dejar atrás el deseo de venganza y confiar en la justicia de Dios. Nos recuerda que la verdadera paz no se encuentra en devolver el daño, sino en dejar que Dios tome el control de las situaciones que no podemos cambiar. Al soltar el rencor y la necesidad de venganza,
encontramos una libertad que solo viene de confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Cada vez que elegimos no vengarnos, estamos tomando un paso hacia una vida más plena, más libre y más en paz. Dios está a cargo y cuando confiamos en Él, nos liberamos del peso de la venganza y encontramos descanso en su justicia perfecta. Romanos 12:19 nos recuerda que la justicia está en manos de Dios, no en las nuestras. Al dejar de lado el deseo de vengarnos, no solo liberamos nuestro corazón del resentimiento, sino que también permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. La próxima vez que sientas el impulso de devolver el daño, recuerda este versículo: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este versículo es parte del famoso Sermón del Monte, donde Jesús presenta las bienaventuranzas, una serie de enseñanzas que nos muestran el camino hacia una vida bendecida y plena. Ser un pacificador no solo trae bendiciones, sino que también refleja la esencia misma de ser hijos de Dios. Vamos a explorar ¿qué significa ser un pacificador? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Jesús nos dice que los que trabajan por la paz son dichosos, es decir, bendecidos y felices. Pero, ¿qué significa realmente ser un pacificador? Ser un pacificador no es simplemente evitar conflictos o quedarse callado en medio de una discusión. Ser un pacificador significa ser una persona activa en la creación de armonía, en la resolución de conflictos y en la promoción del entendimiento mutuo. Los pacificadores no son personas que huyen de los problemas, sino que se enfrentan a ellos con amor y sabiduría. Trabajan para construir puentes, resolver malentendidos y restaurar relaciones dañadas. Ser un pacificador es más que solo evitar la confrontación. Es un compromiso con el amor, el perdón y la reconciliación. En un mundo donde es fácil dejarse llevar por el enojo, la frustración y el deseo de ganar discusiones, los pacificadores eligen un camino diferente. Eligen ser promotores de la paz, no solo en sus relaciones cercanas, sino en cada interacción que tienen. La segunda parte del versículo contiene una promesa increíble: serán llamados hijos de Dios. Esta declaración es profunda. No solo estamos llamados a actuar como pacificadores, sino que, al hacerlo, reflejamos el corazón mismo de Dios. Al trabajar por la paz, estamos mostrando al mundo quién es nuestro Padre Celestial y qué significa verdaderamente ser su hijo. Dios es un Dios de paz. A lo largo de la Biblia vemos cómo Él constantemente llama a su pueblo a vivir en paz, a reconciliarse y a amar a los demás. Cuando elegimos ser pacificadores, estamos actuando de acuerdo con el carácter de Dios, y en ese acto estamos siendo reconocidos como sus hijos. Ser un hijo de Dios es más que un título. Es una identidad que se manifiesta en nuestras acciones. Al trabajar por la paz, demostramos que pertenecemos a la familia de Dios y que nuestra vida refleja su amor y su propósito para el mundo. En el mundo de hoy, parece que la división y el conflicto están en todas partes, en la política, en las redes sociales, en las familias e incluso en nuestras relaciones personales. En medio de todo este caos, ser un pacificador es más importante que nunca. Pero, ¿cómo podemos trabajar por la paz en un mundo tan dividido? Aquí hay algunas formas en las que podemos aplicar la enseñanza de Mateo 5:9 en nuestra vida diaria. Escucha antes de hablar. Muchas veces los conflictos se agravan porque no nos tomamos el tiempo de escuchar verdaderamente a la otra persona. Ser un pacificador significa estar dispuesto a escuchar con empatía
y entender el punto de vista del otro antes de reaccionar. Practica el perdón. La paz no puede florecer en un corazón lleno de resentimiento. Ser un pacificador significa estar dispuesto a perdonar, incluso cuando es difícil. El perdón es un acto de liberación tanto para nosotros como para quienes nos han lastimado. Resuelve los conflictos con amor. Cuando surgen desacuerdos, en lugar de atacar o defendernos, debemos buscar soluciones con amor y respeto. La meta de un pacificador no es ganar una discusión, sino restaurar la armonía. Promueve la unidad. En un mundo que fomenta la división, ser un pacificador significa promover la unidad. Esto puede significar encontrar puntos en común con personas que piensan diferente o trabajar activamente para sanar relaciones dañadas. Ora por la paz. Como pacificadores debemos depender de la guía de Dios para enfrentar situaciones difíciles. Ora por sabiduría, paciencia y amor en momentos de conflicto. Dios te dará la fortaleza para ser un constructor de paz. Uno de los aspectos más importantes de ser un pacificador es que la paz debe comenzar en nuestro propio corazón. No podemos ofrecer paz a los demás si nuestro interior está lleno de caos, resentimiento o ira. La paz que Jesús nos llama a ofrecer proviene de una paz interior que solo Él puede dar. Jesús nos ofrece su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando aceptamos esa paz en nuestro corazón, podemos enfrentar el mundo con una actitud de calma, sabiduría y amor, incluso en medio de las pruebas. Ser un pacificador no es algo que podamos hacer solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la paz de Dios para ser capaces de ofrecerla a los demás. Mateo 5:9 nos recuerda que ser pacificadores no solo nos trae bendición, sino que también nos conecta profundamente con nuestra identidad como hijos de Dios. Al trabajar por la paz, estamos reflejando el amor y el carácter de nuestro Padre Celestial. En un mundo que muchas veces fomenta el conflicto y la división, ser un pacificador es un acto de valentía. Significa elegir el amor sobre el odio, el perdón sobre el resentimiento y la unidad sobre la división. Cada vez que elegimos ser pacificadores, estamos construyendo un mundo más cercano al reino de Dios. La próxima vez que te enfrentes a un conflicto, ya sea grande o pequeño, recuerda este versículo. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un pacificador en esta situación? Al hacerlo, no solo estarás viviendo de acuerdo con el llamado de Jesús, sino que también estarás demostrando al mundo lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Querido hermano, querida hermana, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre todo lo que hemos aprendido hoy. Sabemos que la ira es una emoción poderosa, una fuerza que puede nublar nuestro juicio, distorsionar nuestras relaciones y alejarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Te animo a entregar esa ira, esa frustración, ese resentimiento que has estado cargando por tanto tiempo. Dios te está llamando a soltar esas cadenas, a dejar ir la ira que tanto pesa en tu corazón. Él quiere liberarte de todo lo que te mantiene prisionero emocionalmente. La ira solo sirve para dividir, para dañar, para mantenernos atrapados en un ciclo de dolor. Pero hoy, Dios te ofrece algo más grande, algo más hermoso, su paz. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de las circunstancias, una paz que calma los mares más turbulentos de nuestro corazón. Cuando eliges liberarte de la ira y recibir la paz de Dios, estás abriendo tu vida a una transformación profunda. Estás permitiendo que su gracia llene cada rincón de tu ser, que su amor sane las heridas
y que su presencia te dé una paz que el mundo no puede ofrecer. Permíteme orar por ti ahora mismo. Tal vez hayas pasado por un período de sufrimiento o confusión. Puede que hayas enfrentado una situación en la que cometiste errores, te alejaste de lo que sabías que era correcto o simplemente te sentiste abrumado por la vida. Pero justo en ese momento, cuando todo parecía perdido, experimentaste la sanidad y el consuelo de Dios de alguna manera inesperada. Tal vez a través de una oración, de una conversación con un amigo o de un versículo que tocó tu corazón. Dios tiene maneras sorprendentes de llegar a nosotros en nuestros momentos más oscuros. Él no solo sana nuestras heridas, sino que también nos guía a través de la confusión y el dolor, asegurándose de que no caminemos solos, incluso cuando creemos que no hay solución. Dios abre caminos y trae restauración a nuestras vidas. ¿Cómo puedes experimentar esta sanidad y guía? Reconoce tu necesidad. El primer paso es reconocer que necesitas sanidad y guía. No puedes hacerlo solo, y Dios está listo para ayudarte. No importa cuán lejos te sientas o cuán herido estés, Dios está listo para restaurarte. Busca la presencia de Dios. Pasa tiempo en oración. Busca a Dios en medio de tu dolor. Él está cerca de los quebrantados de corazón y promete sanar tus heridas. Confía en su guía. A veces no vemos el camino, pero podemos confiar en que Dios está guiando cada paso. Ora para que Él te muestre la dirección correcta y te guíe por sendas de paz. Isaías 57:18 es un recordatorio de que Dios no nos deja en nuestras heridas o errores. Él lo ve todo, pero aún así nos promete sanidad, guía y consuelo. No importa cuán lejos te sientas de Él o cuán roto creas que estás, Dios está listo para restaurarte. Hoy puedes confiar en que Dios no solo te ve, sino que te sana, te guía y te consuela. No caminas solo. El Dios que te creó te ofrece una sanidad completa y un consuelo que transforma. Entrégale tu dolor, tu confusión y tus cargas, y permite que Él te lleve a un lugar de paz, sanidad y restauración. Hoy, mientras reflexionamos sobre la promesa de sanidad, restauración y guía de Dios, quiero recordarte que Dios nunca se olvida de ti. Él ve cada paso que das, incluso cuando sientes que estás caminando en la oscuridad. Si estás atravesando una temporada difícil, si sientes que llevas cargas pesadas o que te has desviado del camino, quiero que te aferres a esta verdad. Dios está contigo y te promete sanidad completa. Él te guía por sendas de justicia y te ofrece un consuelo profundo que calma el alma y trae paz a los corazones quebrantados. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de dificultad, dolor o confusión. Pero el Dios que creó el universo también es el Dios que está profundamente interesado en cada detalle de tu vida. Él no solo quiere aliviar tu dolor momentáneamente, quiere restaurarte por completo, llevarte a un lugar de plenitud donde puedas caminar con confianza y esperanza. Hoy oro para que experimentes esa restauración divina, que donde ha habido heridas, Dios traiga sanidad, que donde ha habido confusión, Dios traiga claridad, que donde has sentido soledad, sientas su presencia amorosa envolviéndote. El mismo Dios que promete sanarte en Isaías 57:18, es el Dios que te guiará con amor y te llevará a lugares de paz y descanso. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón y mente, y que su mano poderosa te levante cuando te sientas débil. Si este mensaje ha hablado a lo profundo de tu corazón, quiero invitarte a que sigas este camino de fe, esperanza y restauración con nosotros.
Te invito a suscribirte a este canal, donde continuamos compartiendo mensajes que te llenarán de aliento, amor y la verdad de Dios. Señor amado, te damos gracias por tu amor y tu misericordia infinitos. Gracias porque incluso en nuestros momentos de ira, tú nos amas y nos llamas a algo mejor. Hoy, Señor, venimos ante ti para pedirte que nos ayudes a soltar toda ira, todo resentimiento, toda amargura que hay en nuestro corazón. Sabemos que tú nos ofreces tu paz, una paz que el mundo no puede dar, y hoy la recibimos con gratitud. Padre Celestial, te pido por cada persona que escucha este mensaje, que tú les llenes de tu paz, que tú toques sus corazones y les ayudes a liberarse de las cadenas de la ira, que tu Espíritu Santo trabaje en sus vidas, guiándolos hacia la paciencia, el amor y el perdón. Que puedan sentir tu presencia en los momentos de mayor frustración y que tu paz inunde sus corazones, sus mentes y sus almas. Señor, les bendecimos en tu nombre y declaramos que cada uno de ellos experimentará un nuevo nivel de paz y serenidad en sus vidas. Que esa paz fluya en sus hogares, en sus trabajos, en sus relaciones, y que puedan ser reflejos vivos de tu amor y tu gracia en cada situación. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que toda ira es reemplazada por paz, todo conflicto es reemplazado por reconciliación, y todo dolor es sanado por tu poder divino. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Sabemos que en ti encontramos descanso, libertad y un nuevo comienzo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hoy es un día especial. Has dado un paso importante al abrir tu corazón a la paz de Dios y dejar que su amor transforme tu vida. Y quiero animarte a que no te detengas aquí, que sigas buscando más de esa paz, que sigas acercándote a Dios y permitiéndole obrar en ti cada día. La jornada hacia una vida llena de paz y libre de ira no es fácil, pero no estás solo. Dios está contigo en cada paso que das, y nosotros estamos aquí para caminar contigo. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás más enseñanzas, más reflexiones que te ayudarán a crecer espiritualmente, a profundizar en tu relación con Dios y a encontrar la paz que solo Él puede ofrecer. Juntos podemos seguir aprendiendo a vivir una vida llena de amor, paciencia y paz, transformados por el poder de Dios. No estás solo en este viaje, y juntos podemos crecer en fe, apoyarnos mutuamente y recordar las grandes promesas de Dios en nuestra vida. Aquí encontrarás reflexiones que fortalecerán tu espíritu, enseñanzas que iluminarán tu camino y oraciones que te acompañarán en cada paso. Si estás buscando un espacio donde puedas nutrir tu alma y recibir palabras de vida, este es tu lugar. Únete a esta comunidad de fe, donde juntos confiamos en el Dios que siempre sana, restaura y guía. Dios te bendiga poderosamente hoy y siempre, y recuerda, lo mejor está por venir en tu vida, porque el Dios que te creó también es el Dios que te restaura. Suscríbete ahora para no perderte ninguna de estas bendiciones y caminar cada día más cerca de su plan perfecto para ti.